expositor, que es el máster Alfredo Bruno. Alfredo posee un diplomado superior y máster en microbiología avanzada. Es catedrático de las materias bioquímica y salud pública en la Universidad Agraria del Ecuador. Es asesor temporio para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Washington, D.C., Estados Unidos, impartiendo cursos internacionales para Sudamérica. También implementó laboratorios de biología molecular en República Dominicana y Ecuador. Ha participado en detección por primera vez de la pandemia de influenza H1N1 en el año 2009 y de COVID-19 en el Ecuador. Es experto técnico del Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus respiratorios del INSPI, miembro del Comité Nacional de Influenza del Ministerio de Salud Pública, pertenece a la Red Global de Vigilancia de Influenza y es punto focal del país ante la Organización Mundial de la Salud. Ha escrito varios artículos científicos para revistas de alto impacto internacional. Démosle una calurosa bienvenida al doctor Alfredo Bruno. Alfredo, el escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rubén Armas, a las autoridades del INSPI, doctor Diego Morales, por las palabras y felicitaciones por organizar este tipo de eventos que son de mucha relevancia, el intercambio de información científica, ¿no? Bueno, el tema que vamos a ver ahora, voy a compartir pantalla. Listo. El tema que vamos a ver ahora es influenza con potencial pandémico bajo un enfoque de una salud, ¿no? Como ustedes sabrán, vamos a enfocar la charla con el siguiente contenido. Veremos brevemente los antecedentes, cómo está conformado el virus de influenza, qué es la influenza pandémica, el origen y evolución de la primera pandemia del siglo XXI, que fue el H1N1, cómo se ha articulado ahora con este brote de H5 y conclusiones y recomendaciones. Antes que nada, me gustaría iniciar recordando un poquito que esto no es un virus nuevo, no es la primera alerta que ha existido, y aquí traemos con la gentileza al doctor John Macaulay, director del Centro Mundial de Influenza del Instituto Francis Crick de Londres, un archivo histórico que data de 1901 y 1902, donde se puede evidenciar en esta publicación un reconocimiento a la influenza aviar, donde ya se debatía la capacidad para transmitirse, ¿no? Entonces ya desde hace mucho tiempo se viene hablando de esto y es muy importante considerar las capacidades de mutar de especie a especie, ¿no? Empezamos brevemente hablando sobre la taxonomía y el virus. El virus pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Tiene un virión con un tamaño de 100 nanómetros y su estructura genética va a estar constituida por 13.000 nucleótidos, los cuales van a estar divididos en 8 segmentos o regiones que van a ser traducidos en proteínas. Este es un virus que tiene una gran variabilidad genética. La replicación va a ocurrir en el núcleo de la célula y el ensamblaje o la formación de cada una de las partículas se va a llevar a cabo en el citoplasma. Como ustedes pueden observar aquí, en esta diapositiva vemos claramente un virión. El HA y la NA son las dos principales glicoproteínas de superficie del virus. Aquí sí me gustaría detenerme un momentito para hablar un poco más a fondo de la hemaglutinina específicamente. ¿Por qué la importancia de esta glicoproteína de superficie del virus? Hoy en día se habla mucho de si el virus de influenza aviar puede transmitirse a humanos, si han habido casos o no, pero es importante conocer a fondo y vamos a explicarlo de manera bioquímica cuál es el efecto de la hemaglutinina y por qué puede haber una transmisión de especies o qué tan frecuente es. La hemaglutinina necesita unirse a receptores celulares específicos, que son para humanos, para aves y para cerdos. Lo vamos a enfocar entre los 3 hospedadores que se siguen mucho en las vigilancias y en salud pública. En la membrana celular, en la superficie de las células, si hablamos de los humanos, el receptor celular del virus va a ser una molécula
que es un carbohidrato denominado ácido siálico. Este ácido siálico se va a unir con otro carbohidrato denominado galactosa. Se van a unir en una configuración alfa-2,6. ¿Qué significa esto alfa-2,6? Es un tipo de unión, un tipo de enlace glucosídico, donde el carbono número 2 del ácido siálico se va a unir con el carbono número 6 de la galactosa. Ya les voy a explicar por qué esto es importante. En cambio, en aves va a tener una configuración diferente, va a ser una configuración alfa-2,3, es decir, el carbono número 2 del ácido siálico se va a unir con el carbono número 3 de la galactosa. Entonces, bioquímicamente, en esta llave en la cual la influenza se va a unir al receptor celular, podemos evidenciar una alta especificidad de especies. Por eso es que no hay una fácil transmisión de una influenza aviar a una influenza humana. Justamente por esta especificidad. Pero hay una salvedad. El cerdo, en cambio, va a tener receptores celulares en las dos configuraciones, alfa-2,6 y alfa-2,3. Esto lo convierte al cerdo en una especie de laboratorio, donde se puede reordenar genéticamente el virus y si existe una coinfección simultánea en una misma célula, podemos tener un nuevo virus, un nuevo tipo o subtipo de influenza en la cual se podría diseminar mucho más rápido y originar epidemias o pandemias como la que hemos visto. En cambio, la neurominidasa, que podemos ver acá, esta glicoproteína de superficie va a tener la función antagónica a la aglutinina. Si decíamos que la aglutinina participaba en la fusión para que pueda entrar el virus a la célula, la neurominidasa tiene una función contraria, corta esta unión, la escinde, y eso permite que el virus caiga del tracto respiratorio superior al tracto respiratorio inferior. Y muchas veces esto puede complicar al paciente con neumonías, ¿no? Tenemos otras regiones, como las regiones de las polimerasas básicas, que pueden ver ahí, PB1, PB2, PA, la de la aglutinina que ya mencionamos, nucleoproteína, y las regiones de la matriz, que sirve para la detección por técnicas moleculares de influenza A, y las regiones no estructurales, que sirven para la identificación de influenza B. Estos son los tipos. Habíamos hablado de la aglutinina. Tiene 18 subtipos actualmente identificados, los dos últimos a partir de murciélagos. Y 11 neurominidasas. Estas neurominidasas también, las dos últimas fueron identificadas en murciélagos. La particularidad que tiene el virus de influenza tipo A es que tiene una alta variabilidad genética, y la cual se encuentra asociada con grandes epidemias y pandemias. A diferencia de los tipos B, que más se encuentran asociados con epidemias, y lo podemos dividir en los linajes que son Yamagata y Victoria. En cambio, los tipos C son antigénicamente mucho más estables, son casos esporádicos de enfermedades respiratorias leves, y el tipo D afecta en cambio principalmente al ganado y no se ha evidenciado casos en humanos todavía. Las características de los cambios antigénicos son fundamentales para poder comprender al virus. Dos de estas características son la deriva antigénica. Los responsables de que nosotros tengamos que vacunarnos anualmente. Es decir, estos son cambios a nivel de nucleótidos, como podemos ver aquí, y a nivel de aminoácidos. Sí, en 2 frascos de dutasteride me tienen que entregar. También podemos observar saltos antigénicos, que estos van a provocar una nueva tipo o subtipo del virus y son los causantes de las grandes epidemias o pandemias. Pero para poder nosotros vigilar esto, es necesario mantener, fortalecer y dar continuidad a una vigilancia genómica, que de hecho el INSPI, a través del Centro de Referencia de Influenza, la viene realizando desde aproximadamente marzo y mayo del 2021, tanto para SARS-CoV-2, y también se encuentra implementada para virus respiratorios. De hecho, fue la oportunidad de colaboración con Agrocalidad, el punto que hablaremos más adelante, ¿no? Es importante esto para poder comprender la evolución de las epidemias, comprender rutas de transmisión, comprender cuáles son los cambios del virus y qué impacto van a tener en salud pública. ¿Pero por qué cambian los virus? Cambian para mejorar la capacidad de replicarse y de transmitirse de persona a persona o de huésped a huésped, dejando muy en claro que no le interesa eliminar al huésped. Recordemos que esta es como una casa, el virus es un parásito intracelular obligado. Y muchas veces lo que trata es de escapar a la respuesta inmune, sea la respuesta inmune natural o la respuesta inmune provocada por la vacuna. Recordemos que es una mutación, un cambio biológico que ocurre en el material genético, y lo mismo ocurre en los virus. En este caso, para el virus de influenza, así como en muchos más microorganismos y organismos, tenemos mutaciones que son deleterias,
es decir, que pueden provocar que el virus se autoelimine. Mutaciones neutrales que no van a provocar ningún efecto para el virus, ni positivo ni negativo. Y las ventajosas para el virus, que en cambio van a ayudar a que tengan una mejor transmisibilidad, sobre todo. Evadir respuesta inmunológica y muchas veces también para evitar la acción de los antivirales. Posterior a esto vienen los análisis filogenéticos. Y estos miden la divergencia como el número de cambios o mutaciones que van ocurriendo a través del tiempo en el genoma viral. A medida que el patógeno prolifera, su genoma se empieza a replicar y esto genera errores, que en el caso de los virus o los microorganismos que su estructura genética es de ARN no los puede corregir. Y estos errores perduran y van pasando de generación viral a generación viral. Entonces, gracias a estas mutaciones, nosotros podemos rastrear la propagación, comprender las dinámicas de transmisión, y es lo que se ha llevado a cabo con la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 y ahora con los virus respiratorios. Aquí tenemos en esta diapositiva las grandes pandemias que han ocurrido de influenza del siglo XX y del siglo XXI. Podemos destacar la gripe española en 1918, que ocasionó aproximadamente 100 millones de personas fallecidas, más allá inclusive que la misma Primera Guerra Mundial, que se llevaba a cabo en la misma época. Todos los genes que ocasionaron este subtipo, H1N1, fueron a partir de aves. En 1957 tuvimos en cambio la gripe asiática, ocasionada por el subtipo H2N2. Esta, en cambio, tuvimos 5 genes a partir de humanos y 3 a partir de aves, que se fueron reordenando genéticamente. En el 68 tuvimos la gripe de Hong Kong, ocasionada por el subtipo H3N2. 6 de los genes componentes de este subtipo eran circulantes entre humanos y 2 entre aves. Y la última pandemia de influenza que pudimos presenciar es la H1N1 2009, ¿no? Todos los genes a partir de esta cepa fueron de cerdos, y lo vamos a ver más adelante con un análisis filogenético, ¿no? Por eso es necesario hacer un análisis de riesgo dependiendo de las cepas que se encuentren circulando. En esta diapositiva podemos ver cuáles han sido las cepas con potencial pandémico y las cepas estacionales. Muy claramente vemos el subtipo H5 aviar, H6, H7, H9 y H10, que han estado emergiendo a través del tiempo desde aproximadamente 1997, 1998. Los que ven como H3B y H1B son los virus estacionales que han tenido un reordenamiento genético en algunas de sus regiones, especialmente con cepas circulantes en cerdos. Y el H1, H3 que continúan circulando de manera estacional. Y abajo podemos ver los linajes Yamagata y Victoria de influenza B que continúan circulando. Vamos a analizar qué ocurrió en la primera pandemia de influenza del siglo XXI. En el Ecuador, el 29 de abril del 2009, existió una propagación sostenida de persona a persona del virus y se estableció la fase 5 de prepandemia. En Ecuador, en su momento, el Instituto de Higiene, ahora llamado INSPI, determinó el primer caso en Ecuador y lo notificó siendo uno de los primeros países, al igual ahora que en la pandemia del SARS-CoV-2. El 11 de junio la OMS declara la fase 6, es decir, pandemia, porque existía una transmisión eficiente y sostenida del virus a nivel global. Pero ¿de dónde viene este virus? Es una evolución constante, no ocurre de la noche a la mañana. Esto pasa por procesos de evolución que tuvieron diversos orígenes en Norteamérica, en Europa y en Asia. Con esta diapositiva de Andrew Rambaud podemos ver el análisis filogenético a través del tiempo en los últimos 50, 60 años. ¿Qué ocurrió? Este H1N1 pandémico del 2009 emergió a partir de un H1N1 aviar, un H1N1 clásico porcino y un H3N2 estacional humano, que se reordenaron genéticamente y exactamente este virus aviar H1N1 se divergió y sus genes que pueden ver de verde fueron a partir que iniciaron de virus aviar, se recombinaron con una cepa euroasiática porcina y aportó de amarillo, ustedes van a ver el N1 y la M, directamente esas regiones a la cepa pandémica del 2009. Además, el H1N1 clásico porcino de rojo y el H3N2 estacional tuvieron una triple reasociación porcina en un cerdo, como hablábamos anteriormente, por tener los 2 receptores celulares para que pueda ingresar el virus y se pueda reordenar. Aquí ocasionó casos esporádicos entre 1992, 1996 y 1998, y donde pueden observar un círculo
de color negro, aportó la mayoría de genes, el resto de genes, los 6 restantes, para el H1N1. Con eso podemos evidenciar que todos sus genes fueron producto de cepas porcinas. Este es un análisis que no voy a entrar en detalle, nada más para que puedan visualizar de manera general cada una de las regiones y cómo se pueden ver el reordenamiento entre cepas, ¿no? Cepa porcinas, cepas triple reasociamiento porcino, que lo vimos en la diapositiva anterior. También ha participado el INSPI en proyectos de análisis de vigilancia genómica para influenza H1N1 y se pudo determinar cuál es el clado circulante en su momento, que era, en este caso, el clado 6B.1, que se encontraba asociado con la cepa vacunal en el estudio de aquel entonces. Pero ¿cuáles son los huéspedes? Mucho hablamos de influenza. ¿A qué animales le puede transmitir esta influenza? El virus de influenza es endémico de varias especies: humanos, aves acuáticas, silvestres, aves domésticas, cerdos, caballos, perros, murciélagos. Todos estos animales pueden ser infectados por el virus de influenza. En humanos normalmente circula hasta hoy en día la H1N1 y H3N2 estacional. En cerdos el H1N1 y el H3N2, en caballos el H3N8, en perros el H3N2 y en aves lo que estamos viendo ahora el H5N1. Ahora vamos a hablar y entrar un poquito en detalle de lo que es la emergencia y la evolución de los virus H5N1. Lo vemos aquí, un análisis a través del tiempo. En 1996 y 1997 se detectó por primera vez la influenza H5N1 confirmado en laboratorio, y en el 2003 al 2005 hubo una propagación del virus en China y varios países de Asia, África, Medio Oeste y Europa. En el 2014 al 2016 ya se pudo identificar un clado, que después lo vamos a asociar más, el 2.3.4.4, que pueden observar aquí. Este apareció en los subtipos H5N6 y H5N8, como se puede observar en la diapositiva. En el 2018 al 2020 se difunde el clado 2.3.4.4b, ampliamente en Asia, África, Europa y Oriente Medio. Para el 2021 y el 2022, un nuevo virus, H5N1, se forma con este nuevo clado 2.3.4.4b. Y esta es la evolución de las regiones del subtipo H5. Podemos ver, no voy a entrar en mucho detalle porque esto nos tomaría demasiado tiempo, pero pueden ver claramente de rosado en la segunda columna, el número 2, cómo diverge y se expande en diversos clados. Cuando ustedes ven 2.3, la separación de los dos números, estamos hablando de dos órdenes. O sea, este 2 se transforma en 2 órdenes, 2.3. Luego esto emerge y evoluciona a 3 órdenes, porque pasa de 2.3 a 2.3.4. Y luego esto diversifica aún más y hay una alta variabilidad genética y vamos a tener 4 órdenes, teniendo los 2.3.4.3. Esto es debido a la alta tasa de mutación, que es mucho más inclusive que el SARS-CoV-2. En el caso de influenza aviar en humanos, es muy importante aclarar que los virus de influenza aviar normalmente no infectan a personas. Se han producido casos raros de infección humana a nivel internacional. En el Ecuador no ha sido detectado. En otros países, estos casos han sido producto de un contacto cercano y prolongado sin protección con aves enfermas, es decir, sin el uso de guantes o mascarilla. Por eso es muy importante que el personal que trabaja directamente con aves y observa una mortalidad o aves enfermas siempre manejen las normas de bioseguridad, ¿no? Pero ¿cómo se transmite el virus? Se transmite directamente de aves infectadas o de ambientes contaminados con el virus de la influenza aviar. Por ejemplo, saliva de las aves o las heces. El contacto directo a partir de superficies contaminadas, gotas o polvo. Y la infección a través de un huésped intermediario, en cambio, no es tan sencilla ni tan probable, aunque es posible. Y por eso nosotros debemos tener precaución de tener nuestras mascotas que puedan estar en contacto con aves enfermas o muertas. Eso debemos de evitarlo, ¿no? La influenza aviar en humanos es raro, como habíamos mencionado, cuando ha ocurrido, y no ha dado lugar todavía a una propagación continua de persona a persona, lo cual es una ventaja para nosotros. Y esta especificidad es debido a lo que explicamos de manera bioquímica en la primera diapositiva, ¿no? Puede ocurrir
la transmisión a través de ojos, nariz y boca o cuando se inhala. Por eso es muy importante mantener las barreras de protección para evitar la diseminación. 5 subtipos han infectado a personas, el H5, el H6, el H7, el H9 y el H10. De estos, el H5, N1 y el H7, N9 son los que han causado la mayoría de infecciones en personas. A través de un reordenamiento genético. Los virus de influenza A pueden reordenarse y crear nuevos virus. ¿Cómo ocurriría esto? Por ejemplo, si un cerdo estuviera infectado con un virus de influenza A humana y un virus de influenza aviar al mismo tiempo podría llevarse a cabo. Por eso siempre es muy importante, ustedes saben que a veces hay las ferias ganaderas, entonces hay muchas personas, niños, se encuentran en un mismo sitio y a veces hay aves, hay cerdos, entonces es importante mantener las normas de bioseguridad en este tipo de ambientes donde se puede llevar a cabo este tipo de eventos no genéticos. Entonces el nuevo virus replicante podría reagruparse y generar un nuevo virus de influenza A con genes del virus humano y genes también de los virus animales, como lo vimos en el H1N1. Pero estos virus de influenza aviar tienen una estacionalidad. Según la OMSA, se espera que el número de brotes pueda aumentar a nivel nacional o internacional en los próximos meses. Como ven en la figura, claramente empiezan a aumentar desde el mes de octubre, noviembre, diciembre. Se evidencia un pico y eso es debido a un comportamiento estacional ya claramente establecido para este tipo de virus de influenza aviar, ¿no? Por eso es muy importante notificar de manera oportuna brotes, tanto en aves como en especies no avícolas que se puedan llevar a cabo, así como fortalecer las medidas de bioseguridad en granjas, ¿no? Aquí es muy importante la calidad del dato y la calidad de la vigilancia para poder hacer una detección temprana y las autoridades nacionales de salud las acciones estratégicas para evitar alguna diseminación del virus, ¿no? Tanto en animales como en personas. Y la respuesta oportuna ante estas amenazas para disminuir el impacto poblacional. Para esto es necesario también hacer una caracterización del virus, estudiar la ecología, la población del huésped. ¿Cuál es el análisis de riesgo? ¿Qué factores hay que analizar? Hay que analizar las propiedades del virus, es decir, los modelos de transmisión en animales, la especificidad del sitio de unión, lo que hablábamos de la hemaglutinina con el sitio de unión del ácido siálico. Recordemos que el ácido siálico se encuentra en la configuración alfa 2,6 en humanos y esto lo podemos encontrar en la superficie de células respiratorias, a diferencia de la configuración alfa 2,3 que la vamos a encontrar en aves y esta la vamos a encontrar expresadas en células intestinales. Esa es la diferencia también. La ecología y la epidemiología podemos ver que puede existir una propagación en aves domésticas, salvajes o cerdos, y una distribución geográfica en animales. Y también debemos analizar los atributos en la población humana, que puede originar un incremento de severidad, la frecuencia de infección humana y el estado inmunológico de la población. Evidentemente, si hay un nuevo tipo o subtipo del virus, la población en general no va a tener ningún tipo de respuesta inmunológica y esto se podría difundir como una pólvora. Entonces, es muy importante hacer las estrategias de vigilancia como la han realizado en este caso. Unas felicitaciones para el grupo de agrocalidad que con su sistema de vigilancia activo pudo determinar de manera oportuna y se hizo una intervención inmediata, ¿no? Pero ¿qué impacto puede tener este tipo de reordenamientos o epidemias de influenza, ya sea en aves o en personas? Puede afectar, si nos enfocamos en aves, en agricultores, ¿no? Pueden experimentar esto un alto nivel de mortalidad con tasas de alrededor del 50%, 40, 60, dependiendo de qué subtipo estemos hablando. Puede generar obviamente también una pérdida de empleo. Ustedes saben muy bien que una de las principales medidas de contención es el sacrificio de las aves, ¿no? Entonces esto va a influir mucho económicamente a las empresas. De esto debido a la naturaleza intensiva y la rápida morbilidad o la diseminación que tiene el virus de influenza. Puede impactar también en la opinión pública, generar alarmas injustificadas, desinformación, caos, medidas no adecuadas si no se encuentra claramente informado a través de las fuentes oficiales, canales regulares y a través de las autoridades competentes, ¿no? Un impacto económico. Todos hemos visto el impacto económico que ha generado esta pandemia. Y por eso el llamado a los países a invertir en la investigación científica, en la vigilancia epidemiológica, para poder tener la evidencia de manera oportuna y poder anticiparnos a las epidemias, aunque es muy complicado, muy difícil de lograrlo, ¿no?
Este impacto económico restringe el comercio nacional, internacional, sacrificio de aves, desperdicio de proteínas, negocios que tienen que cerrar, turismo. Y en salud pública podemos ver siempre el constante riesgo de reordenamiento genético que lo vimos con base a las diapositivas anteriores. El salto de hospedador en algún momento puede llevarse a cabo y por eso hay que mantener las vigilancias de manera sensible y de manera rutinaria, ¿no? Que pueden generar brotes, epidemias o pandemias. Ahora, viendo el ejemplo que tuvimos con este brote, estos casos que fueron detectados por un sistema de vigilancia activa llevado a cabo por Agrocalidad con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, fueron un trabajo arduo que todavía siguen realizando. Implementaron una búsqueda activa y pudieron detectar aproximadamente el 24 de noviembre los casos, y ahora se está trabajando, como ustedes conocen, un enfoque de una salud. Hubo una buena interrelación entre Agrocalidad e INSPI, y ya para el 28 de noviembre se recibieron muestras procedentes de Agrocalidad en el Centro de Referencia de Influenza, que también trabajó en colaboración con el Centro de Referencia de Zoonosis, la Dirección de Vigilancia, en un trabajo bastante intensivo, ¿no? Del 28 de noviembre, el mismo día, 28 de noviembre, se tenía la confirmación por parte del laboratorio en las técnicas moleculares que estos casos pertenecían al subtipo H5N1 y se entregó informe el mismo día también a las autoridades, ¿no? Para el 2 de diciembre, considerando que el laboratorio contaba con la técnica implementada de vigilancia genómica también para virus respiratorios, se pudo hacer el proceso de secuenciación de genoma completo del virus de influenza aviar, en este caso H5, ¿no? Se realizaron los análisis bioinformáticos para el 5 de diciembre y como pueden observar al final, para el 5 o 6 de diciembre se encontraba ya con el clado determinado y el subtipo y la confirmación y la secuencia completa del brote, ¿no? Ya teníamos determinado cuál era el clado del brote, que ya lo analizamos anteriormente, ¿no? 2.3.4.4b, lo que se pudo identificar. Y este es un árbol filogenético que se realizó en el Centro de Influenza y Virus Respiratorios, donde podemos ver en el extremo del árbol filogenético de color verde las secuencias del virus de influenza aviar ecuatoriano, ¿no? Muy claramente identificado en este clado genético, a diferencia de los otros grupos, ¿no? Como conclusiones y recomendaciones, ¿qué podemos mencionar? Es necesario mantener las capacidades instaladas, sensibles, listas para actuar ante eventos emergentes y urgentes, ¿no? Como ahora se puso a prueba en un evento que no lo esperábamos, lo veíamos venir a través de las emergencias declaradas por Perú, por Colombia, en otros países a nivel internacional, y por eso hubo una intervención oportuna a través de Agrocalidad, en colaboración con las otras instituciones, INSPI, Ministerio de Salud Pública, que también ha estado constantemente trabajando a través de lineamientos y articular estas coordinaciones que ya se venían llevando a cabo antes que se presente este brote. Eso fue una ventaja, y en salud pública siempre tenemos que pensar a futuro, siempre con una intención de prevención. No podemos esperar a que ocurra el problema y de ahí recién definir estrategias, ¿no? El país ya se venía preparando ante las alertas, se hicieron muchas reuniones intersectoriales, Ministerio de Medio Ambiente, Agrocalidad, INSPI, Ministerio de Salud Pública, y ya había un plan de contingencia preparado para este evento, y eso es lo que se llevó a cabo, y por ende se pudo responder oportunamente ante esta situación emergente, ¿no? Hay que asegurar los sistemas de información adecuados, donde se articule este tipo de eventos, ¿no? Multidisciplinario, intersectorial. Sabemos que los virus de influenza aviar normalmente no infectan a personas, como lo hemos mencionado, pero se pueden producir casos raros de infección humana a través de una transmisión accidental. Ya vimos la explicación bioquímica a nivel molecular y celular de cómo es que ocurre esto. Los virus de gripe aviar pueden mutar y adquirir nuevas capacidades, por eso es necesario mantener estos sistemas de vigilancia. No sabemos en qué momento pueda cambiar y evidentemente también hay que cambiar las estrategias. El control de infección y análisis de riesgo es importante para la salud pública con anterioridad, ¿no? Y siempre manejar estos sistemas de vigilancia con enfoque de una salud. Hay que reforzar la coordinación entre sectores involucrados en alerta y respuesta ante eventos zoonóticos. ¿Cómo lo hacemos?
a través de la implementación de políticas articuladas, con el fin de contener patógenos emergentes que puedan poner en riesgo la salud pública. Y no solamente estoy hablando de salud pública humana, salud pública animal también, y medio ambiente. Ahora, tenemos que analizarlo en un contexto global y articulado. Es seguro comer aves de corral y sus productos derivados debidamente manipulados y cocinados. Sabemos que el calor elimina y la cocción elimina bacterias y virus, incluido el H5N1 de la influenza aviar. En ciertas circunstancias que alguna persona deba manipular aves silvestres, ya sea por trabajo, por motivos educacionales, o porque es en alguna circunstancia que lo tenga que desarrollar, y vea aves enfermas o muertas, debe manejarlo. En primer lugar, si es una persona que no tiene que trabajarlo y no es obligación, notificar inmediatamente a una autoridad nacional y no tocarla. No manipularla bajo ningún concepto a aves enfermas o muertas. Tener siempre esta precaución. Pero si por necesidad, personal de salud, personal que trabaja en granjas debe realizarlo, debe utilizar guantes, mascarilla, lavado constante de manos, antes y después de tocar las aves, ¿no? Hay que cambiarse de la ropa antes de entrar en contacto con las aves del corral y otras aves domésticas sanas. Y si manipula aves silvestres, desechar los guantes de manera apropiada con la mascarilla y posterior a este proceso, lavarse nuevamente las manos con agua y jabón. Aquí también podemos dar otra explicación. No podemos profundizar tanto en honor al tiempo. Sin embargo, sabemos que estos virus tienen una envoltura lipídica y el jabón es la manera más efectiva de destruir esta envoltura lipídica que tienen los virus de influenza específicamente, así como otros virus y otros patógenos. Pero si nosotros ponemos un jabón, como sabemos, al lavarnos las manos, el jabón destruye los lípidos y va a destruir la capacidad para el virus de poder ingresar a los sistemas biológicos. Entonces ahí queda el virus inocuo. Por eso es la principal medida, lavarse las manos constantemente. Y la más sencilla y la que cuesta menos, ¿no? Si ha observado presencia masiva de aves muertas, por favor comunicar de manera inmediata a la autoridad sanidad animal correspondiente. No pongan en riesgo a ustedes o a su familia y hagan la comunicación de manera inmediata a las autoridades. Este es un trabajo intersectorial que debe ser realizado con una continua colaboración entre salud pública, investigación científica, la industria, la parte pública, la parte privada. Todos debemos de trabajar con la finalidad de estar prevenidos, alertas y siempre bien informados ante este tipo de situaciones. Con trabajos multidisciplinarios, participación activa de la salud pública humana, salud pública veterinaria y el medio ambiente que tenga un enfoque de una salud. Aquí, bueno, se ha preparado un set de preguntas y respuestas que constantemente se están haciendo y, bueno, la ponemos a consideración del público, ¿no? Primera pregunta, ¿qué es la influenza aviar? Sabemos que es una enfermedad viral que afecta a las aves de corral y aves silvestres y podemos encontrarlas como alta patogenicidad y baja patogenicidad. ¿Cuál es la causa de estos casos de influenza aviar? Las principales causas que han habido es el comercio, sea nacional, internacional, las prácticas agrícolas, presencia de aves silvestres migratorias, sobre todo esta, que pueden contagiar o pueden infectar a las aves que se encuentran en el comercio, ¿no? La gran cantidad de subtipos que existen y la estacionalidad que bien determinamos anteriormente en un gráfico realizado por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, Salud Animal. ¿Es la gripe aviar una enfermedad estacional? La respuesta es sí. ¿Se puede transmitir a humanos? Hemos dejado en claro que la transmisión a humanos es rara y generalmente ocurre cuando hay un contacto cercano con aves infectadas o ambientes muy contaminados y no se han tomado las medidas adecuadas de bioseguridad. ¿Es seguro consumir carne de aves y huevos cocinados? Sí. ¿Qué riesgo tiene un vector intermediario de contagiar influenza a humanos? El riesgo es bajo. Influenza normalmente no se transmite a través de vectores intermediarios, pero podría darse el caso, y se ha dado el caso de manera accidental también. Las personas deben evitar contacto de mascotas con aves enfermas, esto como una medida de prevención. Estas tres últimas preguntas son bastante interesantes. ¿Habrá una nueva pandemia ocasionada por influenza? Se lo podemos decir con toda certeza que sí. Va a haber una nueva pandemia y debemos estar preparados para eso. Las siguientes preguntas no podemos tener respuesta. ¿Dónde emergerá este nuevo virus pandémico? Puede ser en Kuala Lumpur, puede ser en
en diferentes países, en Europa, o puede ser aquí en Jipijapa. No sabemos exactamente dónde puede ocurrir, ¿no? Lo importante es tener estos sistemas de vigilancia sensibles y con un contexto global, ¿no? Uno de los puntos muy claros de los determinantes de la salud pública es la globalización. En menos de 24 horas podemos estar en un país o en otro. Hay países que nos piden a nosotros los humanos visa, pero a los microorganismos, a los virus no, porque viajan con nosotros, ¿no? Entonces hay que tener estas precauciones. ¿Cuándo se llevará a cabo la nueva pandemia? No sabemos, no lo tenemos claro, pero por evidencias anteriores, en promedio, cada 10 años hay una pandemia de influenza, por ende hay que tener las debidas precauciones. Bueno, un agradecimiento especial a las diferentes instituciones que han aportado de una u otra manera, Ministerio de Salud Pública, el INSPI, Agrocalidad, OPS, CDC, Charité, GIZ, la respuesta global de vigilancia de influenza, todos los luchadores de influenza que hay en el mundo, denominados como flu fighters, y bueno, a todas las instituciones que han formado parte de estos sistemas de vigilancia, tanto en la parte pública como en la parte privada. Muchas gracias y bueno, a las órdenes. Muchas gracias, Alfredo. Realmente la alta variabilidad genética del virus de influenza tipo A da como resultado la alta adaptabilidad del virus y su capacidad para evadir el sistema inmunitario por deriva antigénica y cambios antigénicos. La variabilidad genética también complica el desarrollo de las pruebas moleculares y es por esta es la importancia de que las secuencias de los nuevos aislamientos se agreguen a las bases de datos públicas. Muchas gracias. Abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Por favor, pueden hacer sus preguntas a través de mensaje directo o también enviando en el chat público y las vamos a leer. Muy bien, tenemos una pregunta, dice, preguntan si se ha dado casos de influenza aviar en humanos en Ecuador. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Importante aclararlo, no ha existido ningún caso de influenza aviar H5N1 en humanos. Como mencionamos durante la presentación, el riesgo es muy bajo, muy bajo. Sin embargo, los sistemas de vigilancia se encuentran sensibles ante alguna notificación o alguna alerta, ¿no? Tenemos otra pregunta. Nos hablan de más o menos, de ser el caso para influenza, ¿cuál sería más o menos el porcentaje de mortalidad? Una excelente pregunta también. Va a depender mucho del subtipo que pueda llevarse a cabo, ¿no? En caso de influenza H5, si existe una pandemia, se diría de consecuencias muy desfavorables para los sistemas nacionales, no solamente de Ecuador, sino a nivel global. Hablamos, para tener una comparación, si hablamos de SARS-CoV-2 con una mortalidad de un 1%, y normalmente los virus de influenza H5 pueden tener una mortalidad del 40%, 30, 50%, se imaginarán lo que podría desencadenar esto, ¿no? Tenemos otra pregunta. Dice, ¿podría decirse que es un mito que la gripe aviar se contagia a humanos por comer pollo contagiado? Sí, totalmente. Se descarta esa posibilidad. Los virus son muy sensibles a la temperatura y más aún los virus de ARN de simple cadena. Al momento de cocinar, hervir de las diferentes maneras, se somete a altas temperaturas y el virus no tiene la capacidad de transmitirse. Tenemos otra pregunta. Dice, en sí el cuidado está destinado más a los que manejan o trabajan directamente con las aves vivas. Muchas gracias por la pregunta. Es el principal punto donde hay que poner atención. De hecho, esa es la interfaz humano-animal, ¿no? Las personas que están constantemente manejando y tienen una manipulación constante es uno de los factores que hay que tener mucho en cuenta. Sin embargo, la población en general también siempre debe mantener las normas de bioseguridad y, como mencionamos anteriormente,
si va a la playa, va a un lugar de ecoturismo y presencia aves muertas, debe tener las precauciones de alejarse, notificar de manera inmediata y no entrar en contacto ni ustedes como personas, ni sus mascotas, si en algún momento estamos llevando al paseo también a nuestras mascotas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero, como bien menciona, dirigido principalmente a los grupos que manejan directamente aves, ¿no? O animales. Muy bien. Y en honor al tiempo va a ser la última pregunta. Dice, ¿cuál es la pandemia que ha llegado a tener más impacto? Actualmente la que estamos viviendo de SARS-CoV-2 ha tenido un gran impacto económico, ¿no? Económico para la salud pública, a diversos aspectos. Pero esto también está sujeto a la calidad de la información hoy en día, donde podemos notificar de manera inmediata, en tiempo real, a través de las redes sociales. También existió en 1918, como mencionábamos, una terrible pandemia que ocasionó más muertes que la propia guerra mundial, ¿no? Para tener una referencia, a pesar de que no teníamos todas las estrategias comunicacionales que tenemos hoy en día, pero la de 1918 fue muy fuerte y bueno, lo que acabamos de vivir también tuvo un impacto bastante importante. Muy bien, agradecemos la presencia del doctor Alfredo Bruno. Nuestro segundo expositor es la doctora Yolanda Gualoto, que es responsable del técnico del Centro de Referencia Nacional de Vectores del INSPI. Yolanda es maestrante en el programa de Epidemiología y Salud Pública Veterinaria en la Universidad Central del Ecuador. Es médico veterinario zootecnista de profesión. Actualmente desempeña funciones como responsable del Centro de Referencia Nacional de Vectores del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión de sanidad y bienestar de fauna silvestre. En sus labores como especialista, ha generado y promovido estrategias para la vigilancia, prevención y control de enfermedades en animales domésticos y silvestres para fortalecer las políticas de bienestar animal y humano. Demos una calurosa bienvenida a la doctora Yolanda Gualoto. Yolanda, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes. Y voy a primero agradecer por esta invitación, por este evento. Creo que es muy oportuno en función de estos momentos epidemiológicos que estamos pasando, no solamente de pronto como país, ¿no? A nivel mundial. Voy a pasar a compartir, entonces, por favor, si me permiten un momento. Bueno, muy buenas tardes. Tal como está propuesto, yo les voy a hablar justamente un enfoque que considero yo que es muy importante para cuando tenemos que hablar de enfermedades que suceden en la interfaz humano-animal-ambiente. Entonces, yo no voy a ahondar mucho en el tema porque el doctor Alfredo ha sido muy claro y ha explicado sumamente bien el tema de los virus, el tipo de virus del que estamos hablando justamente con el virus de influenza aviar, pero voy a enfocarme específicamente a lo que trae mi tema, es a la vigilancia en aves silvestres. Entonces, justamente quiero recordarles, nada más hace pocos minutos ya nos hablaron de este tema, pero recordarles que de este virus que proviene de la familia Ortomyxoviridae, nos han indicado que tenemos 4 tipos de este virus. Pero el más importante y en el que nos estamos justamente congregando a esta charla es el virus de tipo A, ¿no es cierto? Y este virus, ¿por qué este tipo es tan importante? Porque tiene una diversidad, gran cantidad de reservorios o de huéspedes en la naturaleza. Pueden ser desde mamíferos hasta aves, en donde se han demostrado y se han aislado
todo tipo de virus de tipo A. Entonces, por eso revierte en principal importancia y más adelante también el tema de la importancia zoonótica, porque esta capacidad que tiene el virus para impregnarse en su huésped en diferentes clases, en diferentes órdenes taxonómicos, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, cómo está conformado este virus, pero aquí un poco solamente recalcar o de pronto resaltar esta capacidad que tienen de presentarse estos subtipos del virus de la influenza aviar en varias especies. Y justamente lo que nos hablaba hace un momento el doctor Alfredo, esta capacidad que tienen estos virus de dar estos saltos claro, entonces ya tiene que interespecíficos. dar ¿no? una mano. Porque imagínense, son 7 días que vamos a perder y la vida del país. Gracias. Perdón. Entonces, esta capacidad que tiene, decíamos, el virus para poder dar estos saltos interespecíficos, como han nacido en muchas de las pandemias que ya explicaron hace un momento. Entonces, más o menos podemos ver aquí y la importancia de los subtipos que ya nos dijeron H5, que es el que justamente yo, el momento de hoy me quiero un poco enfocar. Vamos a ver la importancia y por qué, que tiene que ver mucho y cómo se conforma, cómo se comporta la ecología de la enfermedad cuando hablamos de un reservorio silvestre. Nosotros estamos claros, nos han clarificado muchísimo que la circulación global de todos los virus del tipo A están continuos y permanentes en humanos. Los brotes de gripes, de estacionales, sobre todo, bueno, en este caso los virus de influenza tipo A, están continuos en el ser humano. Y se mantienen, ¿no? Y han prevalecido en el tiempo debido a esta conectividad entre la población humana, esta movilidad de la población, la misma globalización. Sin embargo, aunque sabemos que estamos sumamente claros cuáles son los subtipos y los tipos de virus de influenza tipo A que están en la población humana, podemos asegurar que la mayor parte de la diversidad de estos virus de influenza tipo A se encuentran en las especies aviares. Por eso reviste principal importancia las especies aviares, tanto domésticas como silvestres, en la permanencia, en la transmisión, en la emergencia, en la reemergencia de la enfermedad en muchos lugares. Por eso también es muy importante que nosotros tengamos claro que se investigue, que se trabaje, que se ejemplifiquen acciones sobre el comprender los patrones globales de la epidemiología del virus de la influenza tipo A en estas aves. ¿Por qué? Porque es importante, sobre todo en las aves silvestres, ¿no? Porque es importante que nosotros podamos, gracias a esto y gracias al desarrollo de la tecnología, al considerar al reservorio principal de este virus a las aves silvestres, se han podido dilucidar y atribuir el origen exacto a ciertas pandemias que antiguamente fue casi imposible realizarlo, ya lo vimos. Y también de una forma u otra ha servido respecto a los estudios moleculares, filogenéticos, poder un poco trabajar sobre futuros eventos, estar preparados, lo que ya nos decían, estar preparados para lo que se puede venir. Se ha estudiado tanto a los influenza virus y podemos saber responder la pregunta que hace un momento nos hicieron, ¿se va a presentar una pandemia de influenza virus? Se puede presentar en cualquier momento. Entonces es necesario que se conozca desde el origen para poder inclusive llegar a este tipo de aseveraciones, ¿no es cierto? Entonces es todo lo que nos ha permitido. Y en esta parte, solamente un poquito como para poder dilucidar este tema de la importancia del reservorio en la naturaleza de este virus. Es apenas un ejemplo de este estudio realizado a nivel de las regiones árticas sobre la prevalencia del virus de influenza tipo A en las distintas especies de aves, inclusive de mamíferos silvestres. Testeadas más de 53,000 aves, más de 175 especies, encontrándose importantes porcentajes de prevalencia del virus de influenza tipo A en estas aves. Solamente en una región en la que hablamos de pronto podríamos asegurar tal vez el hemisferio norte de nuestro país, de nuestro globo terráqueo, hemos podido encontrar importantes prevalencias en apenas 53,000 aves. Ahora, sabemos que
se han aislado varios subtipos del virus de influenza tipo A en muchas especies, ¿no? Sobre todo de aves. Sabemos que hay en avicultura, en todas las fases de producción de avicultura, en ponedoras, en pavos, inclusive en patos que se producen a escalas a dimensiones grandes hablando de producción. En patos domésticos ya lo dijimos, en pavos, inclusive en aves en cautiverio. Pero entre todo lo que tiene que ver con el orden, con la clase de los animales, específicamente de aves, las aves acuáticas reciben una importancia, como les decía, un poco más preponderante para formar parte como el principal reservorio del virus de influenza tipo A en la naturaleza. Y dentro de ellas, ¿cuáles? Estas dos órdenes, sin perjuicio de pertenecer o de haberse aislado en otras especies, se han encontrado principalmente en estas dos órdenes, anseriformes, sobre todo patos, gansos, cisnes, y los caradriformes, hablamos de las aves playeras, gaviotas, gaviotines, etc. ¿Y por qué nos adentramos ya en este tema? Porque justamente en estas aves es a las cuales se les ha atribuido la mayor cantidad de prevalencia o por decir definitivamente el origen de los dos subtipos del virus de influenzas tipo A, que son de importancia zoonótica, los H5 y todas sus combinaciones con las neuroaminidasas, ¿no? Y el H7. Perdón. Entonces, ¿por qué y por qué justamente estas aves revisten esta importancia aquí, no? Hay un mecanismo y una característica muy importante y, por decir así, bastante particular del virus de influenza aviar en este tipo de aves. Cuando un ave se encuentra infectada naturalmente por el virus de pronto o está portando el virus tiene esta capacidad de replicarse en el intestino a nivel gastrointestinal en estas aves, sobre todo en estas aves que son acuáticas. Entonces, y por obvias razones va a estar excretándose en mayores cantidades en las fecas. Entonces, una vez que está siendo excretado el virus en las fecas de las aves, en las áreas de congregación, de mayor congregación, en donde llegan estas aves acuáticas y sumándole al tema de la migración, llegan a tener un contacto en un medio acuático, que es usualmente los humedales en donde llegan a congregarse, ya sean por cualquier motivo, reproductivos, no reproductivos, por descanso, o por simplemente a veces pasos estacionales, ¿no? Entonces hay este contacto del virus con un medio acuático. Ya se explicó y es importante esta característica de este tipo de virus de tener una capacidad para sobrevivir en condiciones de humedad. En condiciones de laboratorio se pudo determinar que el virus pudo sobrevivir en un medio acuático hasta por más de 4 meses. Un virus totalmente hábil y eficiente para poder provocar enfermedad. Perdón. Entonces tienen esta capacidad los virus para permanecer en condiciones de humedad por mucho tiempo. Y hay otra particularidad a la que se va a sumar a esta ecología en la transmisión de la enfermedad, ¿no? Que es la alimentación que tiene en el medio húmedo estos dos órdenes, por decir así, ¿no? Ya que ellos están alimentándose en un medio acuático por comportamiento natural de la especie, están en búsqueda de comida, en búsqueda de acicalamiento, en búsqueda de reproducción, y hay este contacto directo de un medio por decir así, un caldo de cultivo en donde está infectado con el virus de influenza para que se dé un nuevo contagio a través de una infección orofecal. ¿Ya? Entonces, es por esto que estamos hablando de la importancia de estas aves en el mantenimiento, inclusive de la dispersión de la enfermedad. Entonces, si a esto le sumamos
a esta particular alimentación que tienen estas aves acuáticas en medios acuáticos y a la migración de estas aves por épocas estacionales. Entonces estamos viendo cómo se va configurando la ecología y cómo los motivos del por qué se han dispersado tan fácilmente estos virus a nivel mundial. Pero para que se dé esta transmisión, justamente, no solamente tiene que ver de pronto, como lo habíamos dicho, esta particular forma de alimentarse, la migración, hay muchos otros factores que también dependen para que se dé una eficaz transmisión de la enfermedad hacia cualquier huésped susceptible, ¿no? Hablamos de factores como la localización geográfica, como las estaciones del año, como la especie de ave. No todas las especies tienen esta capacidad de poder de poder acoplarse con el virus para poder tener esta transmisión efectiva. Ya hablábamos de la misma migración y de estas dos órdenes que justamente son están dentro de las órdenes de aves migratorias que pueden llegar a migrar o a volar superficies más grandes, ¿no? Distancias más grandes. El mismo tamaño de la población de las aves también tiene mucho que ver para la transmisión de la enfermedad. Hablamos de condiciones ya inclusive ambientales, como la temperatura, las precipitaciones, la cobertura vegetal y como en todo, pues definitivamente las acciones antropogénicas. Y aquí apenas unos pocos ejemplos de todos estos factores. Por ejemplo, en estudios realizados en Norteamérica y en Europa, podríamos de pronto inferir hacia lo que sucede en el hemisferio norte. Las aves de diferentes edades y de diferentes procedencias están congregándose en un solo sitio. Por ejemplo, en este caso, en estas dos localidades, se pudo identificar que hay un pico de una prevalencia del 30% del virus de influenza tipo A en las estaciones justamente de verano y el inicio del otoño, es decir, de junio y septiembre. Porque y definitivamente estas estacionalidades están relacionadas con la presencia de los brotes que se han dado en estas áreas. Está bien, ¿por qué es importante? Porque justamente acá también hay un factor sumamente importante que ya lo decíamos, inclusive la etapa de vida de las aves migratorias. Los individuos que son jóvenes obviamente tienen un sistema inmunológico inmaduro, entonces están más proclives a receptar de mejor forma el virus. Muchos de ellos de pronto mueren, no logran sobrevivir a esta infección, otros logran sobrevivir eficientemente y mantener al virus para lograr una transmisión eficiente cuando ya empiezan las migraciones más grandes. Otro ejemplo, en África tropical, se habla de estudios en los que justamente durante todo el año la prevalencia de la influenza aviar es baja, pero esto es debido a que el periodo de reproducción en esta área, en esta área geográfica del mundo es más largo en las aves acuáticas, es más extendido. Esto quiere decir que hay mayor cantidad de animales jóvenes también que van de pronto a perpetuar esta circulación del virus en todo el año. Entonces tenemos prevalencias bajas, animales jóvenes todo el año. No estamos hablando de estacionalidades como les pasa en Norteamérica, sino que están en épocas de reproducción más alargadas, más extensas, que están haciendo que los animales se mantengan más tiempo en estos sitios y obviamente manteniendo la circulación del virus. Otro de los factores que habíamos considerado, que habíamos dicho que es muy importante, la temperatura, las precipitaciones y la cobertura vegetal, la misma cobertura vegetal de estas áreas o humedales o de estos sitios en donde llegan las congregaciones de aves migratorias, de aves acuáticas migratorias, que son importantes en este tipo de influencias. Se habla de que hay una combinación muy interesante de cuando hay bajas temperaturas durante el invierno, hay mayor disposición de alimento porque sucede mayor crecimiento, hay mayor cobertura vegetal de las
de las plantas que se sirven las especies migratorias. Entonces, hay mejor refugio para las aves por predisposición de alimentación. Entonces va a haber mayor congregación de aves, mayor contacto cercano, contacto directo, y en caso de tener aves infectadas vamos a tener una transmisión más fácil, más eficiente por la cantidad de aves que están congregándose en un sitio que prácticamente es el ideal para ellos, ¿no? Por temas de alimentación. Entonces, este tema de temperaturas, de las precipitaciones, el mismo crecimiento, el mismo factor de una cobertura vegetal adecuada para la alimentación de estas aves, han sido determinantes, incluso han sido determinados como importantes predictores de brotes, siendo que en muchos países esta medida, este punto ha sido traspolado a un índice de cobertura de vegetal para poder identificar y poder predecir cuánta población van a obtener de aves acuáticas y poder implementar acciones de vigilancia en los sitios en donde están congregándose estas aves. Y otro de los factores también muy importantes, las acciones antropogénicas, y esto directamente con el uso de la tierra. Existen muchos reportes realizados sobre esta asociación, una asociación directamente proporcional, por decir así, de los brotes que se presentan de virus de influenza subtipo H5N1 con zonas cercanas a los cultivos intensivos de arroz. La razón, creería yo que es obvia, es la disponibilidad de alimento. Entonces, justamente en estos casos han incrementado la presencia de patos silvestres, de patos migratorios, en donde las zonas de cultivo de arroz han sido extensivas, o inclusive han sido intensivas, ¿no? Y si a esto le sumamos a este tipo de uso de cielo, de uso de suelo, de la tierra, a una cercanía a un humedal o a un área en donde se receptan las aves migratorias, entonces vamos a tener mayor congregación de aves, mayor posibilidad de contacto directo y mayor probabilidad de transmisión de enfermedad. Entonces, la fragmentación y la pérdida de humedales también por acciones antropogénicas ha hecho que aumenten en ciertos lugares las poblaciones de las aves migratorias, en otras ha hecho que disminuyan las poblaciones de aves migratorias. Esto acompañado a que no solamente hablamos de cambios en los tamaños poblacionales de las aves migratorias, sino que también producciones de estrés, porque no habrá un sitio a donde usualmente llegaban las aves migratorias, porque ya fue transformado en un cultivo de arroz, por ejemplo. Entonces hay estrés, hay mayor proximidad a las aves domésticas, inclusive por la disposición de granjas avícolas cerca de estas áreas de congregación de aves migratorias. Entonces, todo esto vamos viendo cómo está sumando a los factores que permiten una transmisión eficiente, un mantenimiento de la enfermedad. Inclusive, tal vez si hay sitios en donde no hay mantenimiento de la enfermedad, no se ha presentado, pues es de pronto el lugar perfecto para que se emerja la enfermedad, ¿no? Parece. No vamos a ahondar mucho en este tema porque ya el doctor Alfredo nos ha dicho cuáles han sido los impactos más fuertes, no solamente acá en estos cuadros de la izquierda, los brotes de gripes únicamente asociadas, no necesariamente asociadas a reservorios de aves silvestres, pero a lo que me quiero referir de pronto en esta diapositiva es a la cantidad y de pronto tal vez por ahí respondiendo un impacto que da este tipo de influenza en la mortalidad de las personas, de los seres humanos, en donde hablamos de la gripe española que llegó a sumar más de 50 millones de muertos. Entonces, así son las influencias aviares, ¿no? Ahorita, como les decía, tanto se han presentado brotes de influencias que no están necesariamente asociadas a un reservorio silvestre,
cuánto sí se presentan brotes en algunos, en otros sitios en donde sí están jugando el rol primordial y directamente el reservorio silvestre, las aves silvestres, en este caso acuáticas migratorias. Y aquí apenas unos cuantos casos de brotes presentados, por ejemplo, el principal en donde se atribuye la aparición, ¿no?, del subtipo H5N1, que es creo que el objeto de estas charlas, ha aparecido en 1996 en un mercado de aves. Creo que a partir de la pandemia por COVID-19 estamos muy claros del tipo de mercados que se manejan a nivel asiático y dentro de ellos mercados húmedos con aves de todo tipo, domésticas y silvestres, vendiéndose al aire libre y sin condiciones de bioseguridad, ¿no? Entonces, sucedido en Hong Kong, en un mercado específicamente provino de gansos en China. ¿Y por qué la importancia? Porque es una cepa altamente patogénica. De ahí, 2009, una notificación en México, justamente de H5N2, que se habla de que de una combinación genética de la cepa porcina, de la cepa porcina y de la cepa humana. En 2013, la aparición del subtipo H7N9, nuevamente con un origen en ambientes acuáticos por el contacto cercano que se da entre las aves silvestres y las aves domésticas. Y en 2014, de pronto ya acá hablando de nuestro continente, en Canadá, la aparición del subtipo H5N2, reportado, y la importancia, y hoy un poquito también de lo que nos hablaba el doctor Alfredo anterior, esta capacidad que tienen para recombinarse entre sí los virus. Este subtipo apareció gracias a la recombinación del virus de origen asiático, del H5N8 de origen asiático, que es de una cepa de alta patogenicidad, con el americano, que proviene de una cepa de baja patogenicidad. Entonces, de esa capacidad es la que tienen los virus de influenza. Ahora ya específicamente de esta cepa, ¿no?, de la que hablábamos, de subtipo H5N1. Se habla que en mayo de 2005, más de 6,000 aves, acá tenemos cuáles son las especies de aves que fueron las más afectadas en este brote presentado en 2005 en una reserva natural de Quine Lake en China, en donde se estima que aproximadamente el 5% de la población mundial de este anátide, de este pato, murió durante este brote. Es una de las actividades que diezmó las poblaciones más grandes en esta especie en toda la historia, por decir así, del mundo. Una gran pérdida para la conservación, en este caso de estas aves, ¿no? Pero no era el primero, porque el primero sucedió en 1961 con el brote por H5N3, sucedido en más de 15,000 aves en Sudáfrica, sobre esta especie, Sterna wirindo. Es un caradridae. Y justamente es como les decía, esta es la primera, o se ha catalogado como la primera mortalidad masiva de ave migratoria atribuida a una influenza aviar, que ha diezmado las poblaciones en cantidades importantes. Y aquí un gráfico que personalmente me gusta siempre un poco caracterizarlo, porque si hablamos de esta distribución, de estos impactos, de cómo se van presentando y dispersando los virus gracias a esta migración que se da en las aves acuáticas silvestres, es esta imagen, en donde podemos ver en este halo los sitios de alimentación de aves migratorias, ¿no? Y me llama mucho la atención, y siempre trato de recalcar esta parte de la circulación del virus de influenza
de las cepas altamente patogénicas en reportes asociados a la avicultura. Circulación del virus en avícolas cercanas a estas áreas. Y bueno, como ustedes ven acá, las fechas, los lugares están asociados a la detección serológica del virus, perdón, la detección del virus tanto en aves acuáticas como en aves provenientes de la avicultura, de la producción avícola a nivel mundial. Entonces, y todos estos son brotes presentados de acuerdo a la estacionalidad, inclusive en el 2014, el 2015. En esta gráfica estamos hablando de las cepas de influenza aviar altamente patógenas, pero de H5N2, de H5N8, de H5N6, de H5N1, en los 4 grupos. Entonces es un poco esta relación y ya vamos, creo que dilucidando esta necesidad o esto del por qué la influenza aviar es la primera, o por no decir de pronto la primera enfermedad que debe ser abordada bajo un enfoque One Health. Este es un resumen que me permitía hacer sobre los reportes, las notificaciones que se han venido dando de la influenza aviar de la cepa altamente patogénica en el sistema WAGIS, que corresponde a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y esta esquematización, esta línea de tiempo, desde el 2019, con los primeros brotes presentados en Asia, en África, en Europa, en África, que más adelante se van a ir dispersando hacia el 2020. Hacia el 2021 aparecen los primeros brotes en Norteamérica. Y miren, con corte al día de ayer, 2022, en el sistema de la Organización Mundial de Sanidad, prácticamente la notificación, y tengo que aclarar esto, que estos mapas son únicamente de las notificaciones de aves no domésticas, de aves que no son de corral, es decir, aves silvestres, que en todo el mundo se están notificando la circulación del virus en ellas. Y en este mapa de la misma forma, en este caso, una recopilación desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 30 de noviembre del 2022 sobre esta distribución global del virus de influenza aviar tipo A, sobre todo los subtipos que tienen este potencial zoonótico que lo habíamos dicho. Por ejemplo, podemos ver H5, H7, H9, de altas y de bajas patogenicidades. Entonces vemos cómo, sobre todo aquí nos llama la atención esta dispersión, esta notificación masiva de H5N1 a estas fechas, a octubre del 2021, en todo el mundo. Y aquí un poco para ejemplificar que no solamente yo había comentado que tenemos los órdenes anseriformes y caradriformes como los principales reservorios atribuidos al origen del virus de la influenza aviar. Pero también la notificación actual de la pandemia, de los brotes que estamos viviendo actualmente aquí en América, que no solamente son estas aves, los virus, como lo habíamos dicho, pueden estar presentes en cualquier ave. Entonces aquí tenemos ejemplos de notificaciones realizadas, por ejemplo, en Perú en noviembre de este año, 2022, en Pelecanus tagus, el pelícano peruano, una especie endémica de Perú. Más de 13,000 aves van muriendo hasta la fecha de esta especie. Hasta la fecha únicamente identificada el subtipo H5. En Colombia, igual la notificación en noviembre del 2022 con el AISI subtipo completo H5N1 en una amazona acrocéfala. Y coincidentemente tiene que ver con especies que están dentro de condiciones de cautiverio, en zoológicos, en centros de rescate, en donde la vigilancia ha sido ya activada
en este país y se va encontrando en Amazona acrocéfala y ara ambigua. Sobre todo ara ambigua, una especie que está en peligro de extinción, que también está distribuida, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá, en cambio, en México, la notificación realizada en octubre del 2022 en Acipiter. Aquí estamos hablando ya de estas especies que no definitivamente tienen que ver con tanta migración, que de pronto hay otras actividades que están haciendo que haya una disminución del espacio entre un ave silvestre y el ave de pronto endémica definitivamente, o el ave que tal vez está en condiciones de cautiverio. Además de eso, lo dijimos al principio, ¿no? Esta diversidad de huéspedes que tiene los virus de influenza aviar también han sido identificadas en otras especies. Por ejemplo, en Guatemala en 2012, el H17N10 ha aislado de murciélagos de hombros amarillos en Guatemala. En murciélago frutero de rostro plano en Perú en 2013, el H18N11, recordamos que estas dos subtipos, H16 al H18, solamente han sido identificados en murciélagos y no se ha registrado hasta la fecha ningún reporte en aves, ni en aves silvestres, ni en otros mamíferos, y ni menos incluyendo el hombre, ¿no? Entonces, otro de los casos que tenemos también de aislamiento de H5N1 en Canadá en noviembre de 2022 en una mofeta rayada. Y este caso notificado en el 2021 en Dinamarca de la cepa del subtipo H5N8 en una foca común en la isla de Fiona en Dinamarca. Considerando todas estas situaciones, la presentación buscaba enfocarse en el ave silvestre, el ave migratoria, el ave acuática, pero vemos el comportamiento, vemos esta capacidad que tienen estos virus para presentarse en cualquier otro reservorio. Son tan amplios, son tan capaces, tan competentes de pronto, por decir así, si es que tienen las condiciones adecuadas, que en cualquier momento, por esta capacidad para dar saltos interespecíficos, se viene a dar esta respuesta que hace un momento nos dio el doctor Alfredo sobre la posibilidad de presentarse una pandemia por esto. Entonces, ¿por qué es importante vigilar? ¿Por qué tenemos que trabajar sobre la vigilancia en aves silvestres, ¿no? Y sobre todo en este ámbito, hablamos de una vigilancia definitivamente predictiva. Hay vigilancia activa y vigilancia pasiva, eso lo puede realizar, pero creería yo que tendría que estar sobre un paraguas de una vigilancia predictiva. Porque en principio nos permite lo que acabamos de identificar, lo que les acabo de demostrar en las diapositivas anteriores, determinar las especies huéspedes. Hasta aquí es la información que se ha podido de una forma u otra poder recopilar, pero existe muchísima información y todas las posibilidades que hay para poder seguir investigando, para poder seguir conociendo cuáles son los huéspedes que están funcionando en este sentido en las animales silvestres como tal, ¿no? Para este virus. Es importante también porque se puede determinar la variación en tiempo y en espacio de la prevalencia de la enfermedad. Pudimos ver en los mapas anteriores cómo están dispersándose la seropositividad que hemos visto en el ejemplo, en el estudio realizado en la región antártica, en varias aves, incluyendo mamíferos silvestres, de la influenza aviar. Entonces, esto es lo que nos va a permitir la vigilancia, realizar una vigilancia en las aves silvestres nos va a permitir tener cada vez y en tiempo real esta información. También nos sirve para un poco más entender este papel que juega, el rol que tiene la vida silvestre sobre la ecología de la enfermedad. Ustedes pueden ver solo un pequeño ejemplo de cómo la ecología de esta enfermedad actúa en función de dos órdenes de aves que tienen características particulares de migración o de comportamiento para reproducirse o para mantenerse con vida y de alimentación también, ¿no? Dentro de ello. Entonces también nos sirve para, como les decía, para poder mantener este papel, para poder conocer de mejor forma este papel que juega la vida silvestre dentro de la ecología de la enfermedad.
y a lo que se quiere llevar, a elevar acciones que reduzcan una potencial exposición, ya sea de los humanos y de las aves domésticas, hacia las fuentes o hacia los huéspedes o reservorios naturales, en este caso la vida silvestre, o por el contrario, porque como pudimos ver, el virus tiene tantos huéspedes, tantos reservorios, que puede ser todo lo contrario. En algún momento puede ser que el virus de la influenza porcina tenga este salto interespecífico hacia un ave silvestre. Y si hay una infección competente o eficaz, probablemente, y no tenemos buenas poblaciones sanitariamente hablando, poblaciones de aves silvestres adecuadas, entonces ahí estaríamos hablando de 10 más poblaciones y intensificar el tema de extinción de especies. Para terminar, este es el resumen actual, de igual forma, con corte hasta el día de hoy, desde un resumen en abril que me permití realizar, de las notificaciones realizadas por CDC en todas las afectaciones, en todas por decir, las áreas, en aves silvestres, en la avicultura y en humanos, sobre la presencia del virus de influenza aviar a nivel mundial. Y esto tiene que ver mucho con uno de los impactos también que hemos tratado de abordar en esta charla, el impacto que se da sobre la producción de aves. Y no hablamos solamente de producción, ¿no? Como también se dijo, este impacto que se da en la economía del productor, en la pérdida de empleo, etcétera. Pero también si nosotros vemos de estos millones de aves sacrificadas o que han muerto o que han tenido que ser sacrificadas en función del control de los brotes, también hablamos de una seguridad alimentaria, de que probablemente ahí también el ser humano nuevamente pueda llegar a ser afectado por esto, porque estamos hablando de seguridad alimentaria. Es necesario que los controles, que el trabajo, que el accionar sea en conjunto para tener y asegurar que vamos a tener alimentación. Y por lo menos en Ecuador, para seguir luchando contra una de las situaciones también que nos aquejan, ¿no? La desnutrición infantil. Y que si hablamos de pérdida o de diezma de poblaciones, en este caso de avicultura, ¿qué alimentación, qué seguridad, aseguramiento de alimentación podemos tener, ¿no? Entonces ahí también hay mucho que pensar. Y lo dicho, y creo que el objetivo de estas charlas ha sido justamente esto, el tratar de que el Ecuador lleve adelante y cada vez y en todas las acciones que realiza siempre estemos trabajando en función de un enfoque multisectorial. Y en este caso, las opciones que de pronto yo me he permitido poner acá son tal vez enfocadas en función del área ambiental, porque ahí es donde vemos la necesidad de que se trabaje en conjunto. Nos dio el claro ejemplo hace un momento de cómo se trabajó para poder detectar el brote del que está sucediendo ahora en nuestro país. Este trabajo multisectorial, entonces es la misma situación que debe suceder para abordar este tema de la vigilancia en las aves silvestres. Tema de aplicar una agricultura sostenible, el uso racional del suelo, los cultivos, no solamente de arroz, no hablamos de infinidad de cultivos en todas las zonas en donde puede estar existente un humedal. Hablamos de enfrentar el cambio climático, ya dijimos la importancia de la temperatura ambiental, de las precipitaciones que suceden o que no suceden en áreas en donde las aves migratorias llegan. El trabajar en este punto, aunque no parezca, ahora creo que lo podemos identificar un poco mejor, lo necesario de trabajar en función de del cambio climático que está sucediendo, ¿no? La conservación y en general creo que las amenazas a la biodiversidad, la conservación de los hábitats y de las especies. Como vimos en un ejemplo, la pérdida de un humedal no es solamente, ok, perdimos un humedal, ya no hay agua ahí y
contaminados, no pasa nada. Lo que viene detrás de ello no es solamente pérdida de especies, o antes teníamos 10 millones de patos llegando al país, solo por dar un número, no estoy diciendo que sea así. Ahora tenemos 2 millones o menos de 1 millón. No se habla solamente de pérdida de la densidad de poblaciones de especies, sino que también vemos que hay una amenaza latente sobre la salud pública, en la necesidad de que para que no sucedan estas amenazas necesitamos tener un equilibrio en el ambiente, necesitamos poblaciones de aves silvestres sanas, humedales o áreas de congregación de aves silvestres sanos, estables, equilibrados. Hablamos de un combate sobre el tráfico ilegal de la fauna silvestre también, considerando que muchos, como pudieron ver, sobre todo los brotes asiáticos, están asociados al consumo de animales silvestres, sea ilegal o legal, en este caso, ¿no? El tema del tráfico ilegal de fauna silvestre, y así innumerables las amenazas en las que suceden, y que considero yo, por eso me he permitido de pronto resaltar estas partes en donde se tiene que enfocar este enfoque multisectorial, perdón la redundancia, pero trabajar justamente en eso, censos de aves censos de aves, que podamos mantener esta información, que esta información se pueda servir no solamente para los conservacionistas de aves, sino que para la elevación de acciones, no solamente para un área, a la autoridad ambiental, sino que para la autoridad sanitaria en cuestión de salud animal, de salud pública. Toda esta información es la que tiene que venir formando como para en realidad aplicar un verdadero enfoque multisectorial. Creo que eso es todo. Les agradezco mucho por el tiempo y estoy presta a preguntas. Muchas gracias, Yolanda. Las especies reservorias del huésped natural de influenza son las aves acuáticas y por ende el objetivo más frecuente de la vigilancia. Las especies de aves terrestres no son huéspedes naturales y pueden transmitirse incluso a mamíferos. Para que se produzca esta transmisión del virus de la influenza a un nuevo huésped, realmente la interacción entre el virus y el huésped es fundamental y por lo general es necesario un amplio contacto. Mantener altos niveles de bioseguridad en la producción avícola, aunque es verdad que requiere de muchos recursos y complica el flujo del trabajo, es realmente necesaria. Muchas gracias, Yoli. En este momento pasamos a las preguntas, a la sección de preguntas. Muy bien, tenemos la primera pregunta, dice, ¿a qué temperatura se muere el virus? Lo pregunto porque si hay que sacrificar aves para impedir la propagación del virus, al cocinarlos, ¿se puede eliminar el virus? Recordemos que los virus son partículas virales, no tienen vida, así que no es que se mueren. Pero bueno, adelante, Yoli. Gracias. Específicamente a qué temperatura, ya lo dijeron hace un rato, ¿no? El doctor Bruno nos dijo, a condiciones de cocción el virus se inactiva, ¿no? Virus hábil para poder producir enfermedad. Pero estamos hablando del tema, les decía, el tema de inocuidad y seguridad alimentaria. De una forma u otra es un virus, un agente infeccioso que está dentro y que se ha identificado que está dentro del animal, que está produciendo mortalidad, en este caso de las aves domésticas, de pollos, de pavos, de ponedoras, etcétera. Está dentro del animal, entonces estamos hablando de una infección, estamos hablando de un patógeno dentro de un animal que es derivado para el consumo humano. Entonces, definitivamente las normas, las políticas para inocuidad alimentaria no te dan para, bueno, vamos a cocinar los 180,000 aves que están ahí y vamos a comernos todos eso. Entonces, hablamos de inocuidad alimentaria. Si en la Constitución está claro que país, que nosotros como que tenemos derecho a una alimentación sana y eso quiere decir aves o proteína animal producida bajo condiciones sanitarias adecuadas. Muchas gracias.
Tenemos otra pregunta, dice, ¿conoce usted de algún reporte en que se encontrara influenza aviar en aves silvestres? Sí, los que les presenté, los que les presenté en aves Perdón, silvestres. en Ecuador, en Ecuador. Ah, en Ecuador no. Ya. En Ecuador no, por eso no les he puesto información sobre ello. Entiendo más adelante la doctora Luge les hablará un poco ya la situación del Ecuador, pero no en el Ecuador no hemos tenido hasta ahora ningún reporte oficial sobre la presencia de en especies silvestres. Muy bien, muchas gracias. Yoli, creo que esas son todas las preguntas. Gracias. Te agradecemos de nuevo por tu gran presentación. Muy bien, como último punto, nuestra última expositora es la doctora Lucía Luge, analista en control forestal y vida silvestre del Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica. Déjenme leerles. Lucía es médico veterinario zootecnista, graduada de la Universidad Central del Ecuador, con una especialización en manejo y medicina de animales silvestres y mascotas no convencionales, otorgada por el Centro de Educación Continua en Medicina Veterinaria de Lima, Perú. En su trayectoria profesional cuenta con una gran experiencia en el manejo y medicina y rehabilitación de fauna silvestre in situ y ex situ, donde ha formado parte del equipo técnico del Zoológico de Guayabamba. También por su paso en el proyecto Paisajes y Vida del Ministerio de Ambiente desde el 2014 hasta el 2019. Fue responsable de la atención emergente a fauna silvestre, víctima del conflicto gente-fauna y tráfico ilegal. Además de la atención a epizootías y diagnóstico de las condiciones sanitarias de los medios de conservación y manejo ex situ del vida silvestre. Actualmente se desempeña como analista en control forestal y vida silvestre del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, desarrollando actividades relacionadas al manejo, sanidad y bienestar animal a nivel nacional. Démosle un cálido recibimiento a Lucía. Lucía, el escenario es tuyo. ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si es que se escucha. Sí, fuerte y claro. Vamos a empezar entonces. ¿Me permiten compartir mi pantalla? ¿Sí se puede ver? Muchas gracias por la invitación. En esta tarde yo les voy a hablar un poco de la situación de las aves migratorias en el Ecuador. Voy a empezar comentándoles un poco las particularidades y las áreas de importancia ambiental en epidemiología. Como ustedes saben, han existido brotes desde los más importantes 2021 y 2022 hasta la fecha, en los cuales ha habido importante mortalidad, tanto en aves marinas y acuáticas, principalmente en Perú y parte de Colombia. Y también han empezado a haber reportes, como Yolanda ya les comentó, como la doctora Gualoto ya les comentó, en mamíferos, también acuáticos, aves rapaces, y también citácidos mantenidos bajo cuidado humano en zoológicos, en centros de rescate. Aunque son, en el caso de mamíferos, son casos relativamente inusuales, los brotes actuales han dejado algunas infecciones también en seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Por la diversidad de hábitats y la calidad de ecosistemas que tenemos en Ecuador, este presenta una zona estratégica de paso para muchas aves que viajan del norte a sur y viceversa a lo largo de la región. A diferencia de países como Colombia, Perú, Chile, incluso Argentina, en nuestro país, más en caso de aves migratorias, es un país de paso. Muy pocas aves se quedan residiendo en el Ecuador. Sin embargo, tenemos alrededor de 1.600 especies migratorias, especies de aves, perdón, de las cuales 104 especies son consideradas migratorias.
De estas, 51 especies se mantienen en hábitats acuáticos, como los humedales, es decir, que dependen de humedales para la supervivencia. Y 53 especies se mantienen en hábitats terrestres, bosques primarios, montañas e incluso zonas en la Amazonía. En nuestro país existen dos tipos de aves migratorias, las conocidas como transitorias, que son aquellas que obligatoriamente necesitan entre 15 a 30 días de descanso en nuestro país y luego siguen su ruta hacia el sur, Chile o Argentina. Y las aves hibernantes, aquellas que permanecen entre 3 a 4 meses en nuestro país y luego de que pasa el invierno en sus zonas de anidación, regresan nuevamente. Generalmente son las aves boreales, aquellas que vienen desde Canadá, Estados Unidos y México, y generalmente permanecen en el país entre julio hasta abril. Y las aves migratorias australes, las cuales provienen de Chile, Perú y Argentina, y llegan más o menos desde abril, y transitan o permanecen hasta el mes de octubre. Ahora, en nuestro país existen zonas críticas, zonas consideradas estratégicas para la conservación de las aves migratorias, entre las que se listan el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragata, la Reserva Marina Isla Santa Clara, reservas como Manglares Churute en Guayas, el Parque Nacional Galápagos, la Reserva Ecológica Antizana, el Refugio de Vida Silvestre Manglares de Muisne, el Parque Nacional Cayambe Coca, el Parque Nacional Yanganates, Parque Nacional Cotopaxi, que se han priorizado como zonas estratégicas para la conservación de ciertas aves migratorias. Pero también tenemos humedales, algunos en la categoría Ramsar y otros no, en los cuales se ha determinado de interés para el monitoreo de aves silvestres, entre los cuales se encuentran la laguna de Yaguarcocha, de San Pablo en Imbabura, las piscinas de Coazal en Santa Elena, la reserva Velasco Ibarra, las piscinas de oxidación Salinas, entre las más importantes, y otras que tienen escaso interés, como Manglares Churute, también la isla Puná, en el sur de Guayaquil, la laguna del Canclón, la laguna de Colta, en Chimborazo, y la laguna de Yambo, en la provincia de Cotopaxi y Tungurahua. Para seleccionar estos humedales con importancia para aves silvestres y para el monitoreo tanto pasivo como activo, se tomaron a raíz de todas las alertas en la región criterios de selección, entre los que se incluyen la presencia o ausencia de especies de interés y la abundancia de las mismas. En este caso, las especies de interés en temas de influenza aviar corresponden a las anseriformes, entre las que están los patos, los gansos y los cisnes, y las charadiformes, entre las que se encuentran las gaviotas, playeras y gaviotines. Otro criterio de selección constituyó la confluencia de condiciones adecuadas para la captura de aves. Otro criterio es la presencia de centros poblados cercanos, ya que en nuestro país, al existir población cercana en humedales o en áreas protegidas, siempre van a existir aves de traspatio que pueden entrar en contacto con esta fauna silvestre que a la vez puede ser portadora de influencias, no solo de todas las influencias, sino también las de alta patogenicidad. También la presencia de granjas avícolas es otro de los criterios de selección que se tomaron en cuenta. El Ecuador cuenta también con alrededor de 19 humedales de importancia internacional Ramsar, que están distribuidos en las 3 regiones, incluida la región insular, con un área aproximada de 286.652 hectáreas. Estos humedales también se priorizaron dentro de un
de una fase tanto de vigilancia pasiva como activa. Ahora, en el caso del papel de las aves acuáticas en influenza aviar, como ustedes saben, las aves acuáticas se consideran el reservorio de todos los tipos de influenza conocidas. Sin embargo, las especies de interés que presentan una mayor prevalencia de esta enfermedad son las aves acuáticas, dadas sus características ecológicas debido a la transmisión del virus. Estas aves generalmente cuando enferman excretan gran cantidad de virus junto a la materia fecal, y si estas entran en contacto incluso con anátidas, con los patos, incluso residentes, pueden contagiarles de la enfermedad, y estos a su vez, por sus hábitos alimenticios, que generalmente están al borde de las lagunas, de los humedales, pueden seguir propagando la enfermedad como portadores sanos. Entonces, esta es una de las claves por las que el virus ha seguido sobreviviendo y dispersándose en muchos de los ecosistemas a través de las anátidas, tanto migratorias como no migratorias. Los patos principalmente y también las aves playeras en muchos países como Perú y Colombia han sido los que se han encontrado con altos índices de mortalidad en la última oleada de influenza que se ha reportado en este año. Dadas las alertas en la región, en nuestro país empezamos a activar el tema de vigilancia pasiva, tanto en áreas protegidas marino-costeras como aquellas con influencia o presencia de humedales tipo Ramsar, en las cuales se empezó a monitorear aves en busca de mortalidad inusual. En nuestro país existió previamente entre los años 2009 y 2010 un programa de monitoreo de aves acuáticas, migratorias y residentes con intención de generar un sistema de alerta temprano ante la posible presencia de gripe aviar en Ecuador. Este estudio se ejecutó por la Fundación Aves y Conservación, en el cual se evaluaron 19 humedales, 83 individuos fueron capturados, 17 ejemplares muertos fueron colectados y 76 muestras fueron extraídas de 11 especies de interés. Sin embargo, este estudio no identificó en los animales muestreados la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad. Determinaron sí que alrededor del 2% de las aves existentes en nuestro país de aves silvestres son propensas a contraer influenza aviar. No existen estudios similares en el país que hayan dado continuidad a este estudio realizado por Aves y Conservación. Como también ya se mencionó, en el caso de la vigilancia epidemiológica en fauna silvestre como estrategia de control, estamos de acuerdo que la comunidad científica propone reforzar las medidas y fortalecer las medidas de bioseguridad en la producción masiva de aves de corral en cualquier escala para poder evitar la propagación de las enfermedades entre los criaderos. Sin embargo, a nivel mundial también existe preocupación por el papel que puedan cumplir las aves silvestres en la dispersión de influenza aviar y de cómo algunos países pretenden también el controlar estos brotes en animales silvestres, similar a lo que ocurre con lo que se hace con animales de producción. Entonces se hace necesario también trabajar en sistemas adecuados de comunicación y sensibilización hacia la población para reforzar el tema de vigilancia epidemiológica. Ya en 2008, en la 8ª Conferencia de las Partes, la Comisión de Diversidad Biológica había promulgado recomendaciones al respecto, ya que hasta la fecha en muchos países de Sudamérica el análisis y la investigación sobre influenza aviar aún no tiene esta aproximación, una aproximación holística que evalúe
la enfermedad dentro del marco de la salud animal, la salud humana y la salud ambiental. Muchas veces, una vez que se presentan estas alertas y brotes en los países, recién se intenta un trabajo interinstitucional que muchas veces no avanza. Y cada institución, tanto las dedicadas a medio ambiente como salud o producción, tienen trabajos pero muy separados. Y como sabemos, la rápida expansión de la enfermedad y la reacción de algunos países cuyas medidas para controlar la enfermedad amenazan directamente a las aves acuáticas y silvestres son consideradas como la causa mayor de preocupación contra la vida silvestre. Muchas veces el sesgo en la comunicación hace que la gente satanice a la vida silvestre y, como ya ha pasado en brotes de enfermedades epizooticas como fiebre amarilla, terminan eliminando de manera cruenta a los animales silvestres creyéndolos una amenaza para la salud. Entonces, como mencionaba, se hacen necesarios adecuados programas de comunicación y sensibilización que involucren a todas las instituciones. Una vez que se reporta la alerta de influenza aviar en la región, el Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica empieza a realizar un monitoreo a nivel nacional, un monitoreo pasivo en los primeros días del mes de octubre, en los cuales empiezan a generar reportes de las áreas protegidas con importancia a nivel de la cercanía de los países que estaban presentando los brotes, en las cuales se solicita la notificación de eventos inusuales con aves silvestres, tanto en áreas protegidas marino-costeras y humedales a nivel nacional. En la vigilancia pasiva no tenemos reporte de mortalidad masiva en aves, principalmente las aves playeras, que son las que han presentado brotes con mortalidad masiva, ya que, como habíamos mencionado, las anátidas migratorias no habían presentado, no se presentan con sintomatología. Se empezó a coordinar de manera interinstitucional un trabajo articulado con el Ministerio de Salud Pública y su entidad adscrita a INSPI, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el Laboratorio La Vigen, para el apoyo en el análisis de muestras de aves silvestres con el afán de dar inicio a una vigilancia activa de influenza aviar, en el cual, como una primera fase, se tomaron en cuenta la Reserva Marina Isla Santa Clara, dada su cercanía con el brote de influenza de aves silvestres en Perú, la Reserva del estuario del río Muisne en Esmeraldas, Ecuazal en la zona de Santa Elena, la zona donde se produjo el alerta, el reporte por parte de Agrocalidad, que es la zona de Cotopaxi, en donde también se empezaron a tomar muestras de las aves, con el fin de analizar estas muestras para determinar si tenemos circulación viral. Pero no solo en las áreas protegidas, sino también en los medios de conservación y manejo ex situ, sean zoológicos o centros de rescate, que se encuentran dentro de estas áreas priorizadas en una primera fase. La idea de este inicio es darle continuidad al estudio que ya presenta en 2009 y 2010 Aves y Conservación y saber en qué situación estamos. Si tenemos a nivel nacional circulación del virus tanto en aves playeras como en anátidas migratorias y también las aves que se encuentran en cautiverio bajo cuidado humano, en donde ya hasta la fecha iniciamos la primera fase hace poquito, el viernes de la semana pasada. Hasta la fecha tenemos colectadas 80 muestras recién, apenas es poquito, pero seguimos avanzando con el resto de humedales y provincias que han sido priorizadas y que se estima terminar más o menos en el mes de abril. Una vez que tengamos los resultados debidamente validados por el INSPI,
se darán a conocer estos resultados. Creo que esto es todo en cuanto a la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Lucía. Realmente es importante destacar que la patotipificación in vivo es realizada por laboratorios de referencia con aislamientos H5 y H7 para cumplir con los estándares de referencia requeridos por la Organización Mundial de Salud Animal. El análisis filogenético a menudo se realiza con el genoma completo para ayudar a los investigadores en, valga la redundancia, investigaciones epidemiológicas. Muy bien, con esto abrimos el espacio para preguntas hacia Lucía. Ay, caramba, qué... ¿Alguna pregunta? Bueno, al parecer ha quedado todo muy claro. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Debido a la situación epidemiológica actual, se debe integrar estrategias para controlar la influenza aviar, que incluyen el sacrificio de aves infectadas para minimizar la propagación viral de granjas infectadas confirmadas, tal como lo mencionó Lucía. Estas medidas para mejorar la bioseguridad avícola, implementar programas de vacunación masiva. Con todo esto vamos a poder controlar la propagación de influenza aviar. Muy bien, con esto le doy la palabra al doctor Diego Morales, quien va a hacer el cierre del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Gracias a todos los presentes en esta charla organizada de un tema actual y de mucha importancia. Muchos agradecimientos pues, a los expositores, recalcando la calidad de profesionales que tenemos en nuestras instituciones. Gracias a Lucía por haber participado, a Yolanda y a Alfredo. Rubén, muchas gracias por haber moderado y organizado la reunión. Estaremos pues comunicándoles próximamente este tipo de charlas que nos fortalecen a todos dentro de la vigilancia y en el ámbito de la salud pública. Una buena tarde con todos y muchas gracias. Gracias, buena tarde también.